Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? E aí, como é que estão estimulando vossas sinapses para não pirar? E eu tenho uma receitinha aqui e quero compartilhar com vocês. Número 1, beber água. Muita água. 2 litros por dia no mínimo. 2, dormir bem. Bom, nessa época tem gente dormindo mal a beça e outros dormindo 12, 14 horas por dia. Em qual grupo você se encaixa? Número 3, exercícios físicos. 30 minutinhos por dia, já tá bacana. Sobe e desce a escadaria do teu prédio, abdominal, flexão. Não aquela só de pescoço, hein? Yoga, pilates, o que você achar melhor e conseguir fazer. Isso é importante. 4, comer vegetais verde escuro. Tipo espinafre, escarola. Não faz cara feia não, isso faz um bem danado pro corpo. E claro, tente tirar o melhor proveito das emoções. Seja quais forem, raiva, alegria, tristeza, ansiedade, tédio. Faça um exercício de tirar uma atitude criativa diante dessas emoções. Mas com o medo não. O medo tá fora disso, pois ele nos trava, faz baixar a imunidade. Tudo aí que esse vírus quer, tá? Acredite no que você sente, confie nisso. Essa intuição não baixa aí à toa não. Bem, hoje resolvi refletir sobre economia colaborativa e solidária. E me dei conta que a gente pratica, de certa forma, esse modelo desde sempre. Sabe, por exemplo, quando a gente recebia aquela roupa de um primo mais velho, que aquela tia dava pra gente, ou um brinquedo de um filho de um amigo dos nossos pais. Enfim, tudo isso já vem fazendo parte da nossa vida. Mas o mundo girou, ainda bem, porque hoje a gente sabe, né, que a Terra é redonda. O tempo passou e a sociedade industrial tornou-se a sociedade do conhecimento em rede. Tá, mas e aí? E aí que ensinaram pra gente que ser independente é o caminho do sucesso. E ninguém reforçou muito bem que esse caminho não se faz sozinho. E agora tá aí a quarentena para dar um tapa na nossa cara e nos dizer que a gente precisa ir muito um do outro. Seja na atitude solidária, seja na hashtag Fica em Casa, seja na atividade econômica do teu entorno, do teu grupo. Nós temos muita dificuldade em lidar com a interdependência, seja com a humanidade ou com a natureza, porque a gente ama ser independente. Infelizmente, a nossa visão da vida é limitada. A gente só vai, segue o modelo que nos passaram e faz. Eu quero aproveitar para fazer um convite a você. Aproveita esse momento de isolamento para pensarmos um pouco fora da caixa e entender se estamos confortáveis reproduzindo tantas coisas, honrando histórias que nos pertencem, sim, mas não são as nossas vidas de fato. Quer oportunidade melhor, por exemplo, nesse momento em que as instituições perderam praticamente toda a confiabilidade e você pode apostar na sua rede de colaboração? Eu aposto que ela é maior do que você imagina. Falta dar uma conferida aí mais de perto. Dá para compartilhar, reutilizar, reciclar e colaborar muito mais. Para que comprar tanto se dá para compartilhar quase tudo? Com certeza você já experimentou serviços de mobilidade como Uber, as bikes, de hospedagem como Airbnb, Couchsurfing, de música, de vídeos. Enfim, é uma mudança cultural dessa nossa última década que foi arrebatadora. E é bacana poder voltar a ter confiança em mais seres humanos, mesmo que seja através de relações digitais. Sem dúvida, isso alimenta um otimismo e uma experiência nova. O novo mundo já chegou, onde nós somos os protagonistas e estamos criando alternativas ao dinheiro tradicional, valorizando o intercâmbio entre nós. Você é desses? Bom, parece tudo lindo, positivo, maravilhoso. Tá achando que eu tô pintando um mundo colorido aí que não existe. É verdade, nem tudo são flores. Bom, a Marcela Morgado, uma amiga minha que mora em Barcelona, me recomendou a leitura do livro Viver Melhor com Menos, do Albert Canigueral, que é catalão e escreveu o livro após ter sido convidado para ir trabalhar em Taiwan com a sua esposa. E ele teve que desmontar uma casa e botou um pouco das coisas na casa dos pais dele, outro tanto na casa dos sogros. Bom, no fim eles conseguiram sair com 2 malas grandes cada um e ao chegar lá perceberam que dava para viver bem melhor com menos. E depois de 2 anos, quando resolveram voltar, a bagagem virou 2 mochilas cada um, numa viagem de 7 meses por diversos países, experimentando uma vida de desapego material. A entrevista foi feita em espanhol, tomara que entendam grande parte do que ele fala. Se não entenderem, depois me mandem questões ou reclamações no e-mail podcast-quarentenados@gmail.com. Realmente
realmente quien tenga ocasión de poder hacerlo, yo recomiendo siempre vivir fuera, ¿no? Descontextualizarte, irte a otra cultura. Sí, puede ser un viaje fantástico, y si tienes ocasión de vivir un tiempo fuera, pues aún mejor, ¿no? Para mí, el hecho de vivir un par de años en Taipei, en la capital de Taiwán, pues fue una experiencia que evidentemente cambió mi vida. Fui ahí trabajando en una multinacional de temas de televisión digital, y cuando regresé a España pues me había convertido en un blogger en temas de economía colaborativa, ¿no? A ese nivel de transformación. Y eso también ocurrió por eso, por poder conocer otra cultura muy distinta, con un sistema de valores muy distinto, y donde tú, con toda tu humildad, intentas aprender y comprender, pero realmente al no haber nacido ni crecido ahí, pues bueno, puedes disfrutarlo, puedes ser una persona curiosa, pero cuesta mucho de llegar a sentirlo como lo pueden sentir ellos, ¿no? Y no, hay aspectos que me parecieron, pues esto, por ejemplo, muy diferentes y muy interesantes respecto a una cultura más occidental. Uno de ellos es cómo se organizan socialmente. Para ellos es muy diferente su grupo de amistades y familia, que es como un clan, donde ahí se prestan dinero, se ayudan, es realmente como el apoyo social a ese nivel de clan, respecto al resto de la sociedad, ¿no? En las sociedades más occidentales entendemos que todo el mundo es más o menos igual, les intentamos tratar con una cierta igualdad, pero ahí realmente pude ver, ¿no?, donde hay esta diferencia muy fuerte entre mi clan, los que están dentro de mi clan, y los que están fuera. Realmente los voy a tratar de una manera muy distinta. Incluso dentro de estas redes de confianza, pues hay una palabra, es la más del guanxi, que es como una especie de reputación, de energía positiva, de karma, si quieres, que es como un poco tu posición y tu reputación dentro del clan, ¿no? Los favores que has hecho, los favores que has recibido, un poco así, ¿no? Y bueno, ver cómo funciona algo así durante un par de años, pues muy interesante, ¿no? Y te permite cuestionarte lo que para ti es normal, cómo funciona tu propia sociedad. Una vez estás metido dentro de otro esquema, sobre todo, aparte de conocer ese esquema, lo que hace es que te puedas plantear si lo que tú considerabas normal o mejor lo es, o simplemente es una opción más de vida, ¿no? Te desarrolla esa humildad. Otra experiencia ahí muy interesante fue con un misionero católico español, que debía tener ese buen hombre como 80 y largos años. Había ido ahí cuando era joven a predicar el catolicismo, a convertir a los taiwaneses al catolicismo. Y me acuerdo en una cena que tuvimos con mucha más gente, que me explicaba la dificultad, por ejemplo, de explicar el catolicismo cuando no hay un concepto de pecado, ¿no? Claro, todo el catolicismo se basa en el pecado, en el mal que es pecar, y a partir de ahí pues la culpa y cómo tienes mecanismos para corregir esa culpa. Y claro, cuando no tienes el concepto básico de pecado, se dificulta mucho poder explicar algo como el catolicismo. Y bueno, y luego pues muchos rituales. Yo no soy nada religioso particularmente, pero ahí pues me interesé por su manera de entender los espíritus, las fiestas que celebran, a qué tienen miedo, ¿no? Hay una cierta mitología que en tu propia cultura también existe, pero como la tienes tan integrada no eres consciente, ¿no? Cuando te pones en otra cultura, esa mitología se hace mucho más evidente. Y así que la cuestión principalmente del acúmulo, así tú no eres una persona que sos muy acumuladora, como ya pude comprender en la lectura de tu libro, pero asimismo percibiste que se podría vivir mejor con menos. ¿Cómo fue eso? ¿Con cuánto llegaste de valija, por ejemplo? ¿Cuánto saliste? Y contame un poco de esta jornada de vuelta para casa. Sí, no, fue también en este sentido, fue una experiencia también interesante, y de hecho, como bien dices en el libro, en la primera parte hablé de esto, como el hecho de tener que mudarte, ¿no? Cambiar de casa otra vez, es que empaquetar todo lo que tienes en cajas y sacarlo en otro sitio, ¿no? En este caso, como me iba a vivir fuera, pues lo empaqueté para guardarlo, y por tanto no lo iba a usar, ¿no? Por tanto pude comprobar cómo tenía un montón de electrónica, de ropa, de temas de deporte, de herramientas, de libros, de CDs, ¿no?
que en esa época había CDs, que realmente no usaba y no iba a usar durante los próximos años, ¿no? Eso fue la primera impresión. Luego, estando ahí ese par de años, sabiendo que era una aventura muy temporal, hice una decisión muy consciente de acumular muy pocas cosas, ¿no? De realmente de solo comprar aquello que necesitara y de hacer un uso de las cosas, ¿no? Alquilar las cosas, pedirlas prestadas, comprarlas de segunda mano, porque sabía que ahí no iba a pasar mucho tiempo, ¿no? Y al final fueron 2 años. Y la situación un poco más extrema de todo esto, la experiencia transformadora, fue durante el viaje de regreso, que lo hice durante 7 meses con una mochila, con un par de mochilas, una grande y una más chiquitita. Debían pesar en total 22 kilos, 23 kilos. Claro, ahí optimizas mucho la ropa. Llevaba un montón de electrónica también porque estaba haciendo un blog, estaba hacer fotos, el ordenador portátil, incluso llevaba un cargador solar y llevaba como varios experimentos. Pero realmente vivir pues estos 7 meses dando vueltas por el mundo con solo una maletita de 20 kilos, pues hace que puedas ver realmente lo que es lo básico, cómo puedes vivir muy poco, con muy pocas cosas. Y durante la experiencia del viaje, cuando necesitaba, por ejemplo, ir a un sitio donde hacía mucho frío, pues buscaba a alguien que me alquilara un anorak o lo compraba de segunda mano y luego lo volvía a vender, pero sobre todo durante temas de alquiler. O si tenía que hacer algún tipo de deporte, evidentemente no me llevaba el material de deporte, tenía que alquilarlo ahí donde fuera. Y, por ejemplo, incluso con la lectura, cosas, ¿no? En los libros, pues el intercambio de libros en los hostels, o en este caso usar también un servicio digital de libros. Y ya digo, y toda esta experiencia fue la que me ayudó luego a lanzar, aunque ya lo había lanzado, pero me reforzó los conceptos del consumo colaborativo y de ver esto entender el consumo más como un acto de uso de aquello que necesito, no un acto de propiedad, de ser propietario de todo aquello que voy a usar. Ese tema de reutilización de bienes, productos, este tema de la sociedad con las personas en el centro y los conceptos de compartir, colaborar, reutilizar, reciclar, podemos considerar como volver algo de lo más primitivo de la civilización. Y cómo ve eso evolucionando, porque cuando volviste estaba arrancando esos estudios. ¿Cómo fue este regreso y cómo lo ves en el largo del tiempo esos cambios? Sí, de hecho, cuando empezamos a hablar de esto, ahí en 2011, 2012, el concepto era bastante nuevo, pero las prácticas, las cosas que se hacían, en realidad no son nada nuevas. Como bien preguntas, el hecho de compartir coche o el hecho de prestarse unos objetos entre amigos, entre vecinos, o simplemente aprender los unos de los otros, o hacer un pequeño préstamo el uno al otro, no es nada nuevo desde un punto de vista de la actividad. Lo que es nuevo es cómo la tecnología permite una escala y una velocidad distinta de estos procesos, y esto es lo que empezó a ocurrir en ese momento, ¿no? Hacer hitchhiking, hacer dedo para buscar un coche se ha hecho siempre, pero las aplicaciones de transporte compartido como BlaBlaCar pues lo consiguen hacer de una manera muy, muy diferente y mucho más eficiente. Claro. O lo mismo ¿no? Y ahí está la diferencia. Pero como dices, los principios y las actitudes o las actividades son muy antiguas, y de hecho hay muchas sociedades que las tienen muy integradas. Lo que luego ha ido pasando, en ese primer momento éramos muy poco críticos con todo esto, no veíamos los riesgos, ¿no? Y lo que ocurre con estas plataformas digitales es que tienen una capacidad de concentrar oferta y demanda, porque se denominan los efectos de red. Tiene una capacidad muy fuerte de esta concentración, con lo que acaban creando una especie de monopolios o oligopolios digitales que les dan una posición muy dominante, y es lo que ha ocurrido pues en sectores, ¿no? En los casos más conocidos tipo Airbnb, Uber y alguna gran plataforma de crowdfunding, con lo que aquella idea que parecía que teníamos que compartir entre iguales a pequeña escala, pues quedó bastante pervertida. Pero una cosa no quita la otra, es decir, yo creo que entender los grandes beneficios que pueden aportar las plataformas digitales es un primer paso para luego poder aplicarlas a ámbitos más sociales. Y de hecho, a fecha de hoy tenemos